Tan solo una gota de la sangre de Jesús. Introducción. El maestro Dirk Prince mencionó alguna vez que la sangre de Jesús era el arma atómica de Dios, y creo que la comparación es más que acertada. La bomba atómica fue el arma que cambió para siempre la guerra, pues tiene el poder de destruir totalmente al enemigo, de manera instantánea y sin necesidad de un confrontamiento directo. Y esto es precisamente lo que la sangre de Jesús puede hacer cuando aprendemos a aplicarla correctamente. Cae sobre territorio enemigo y devasta las fortalezas, rompe las cadenas, destruye para siempre la maldición y disipa la oposición en un solo instante. El Señor Jesús derramó su preciosa sangre en 7 ocasiones, y la revelación del Espíritu Santo me ha permitido entender que ninguno de esos derramamientos fue en vano. Al contrario, cada uno tiene un poder y un propósito específico. La Iglesia cristiana no está llamada a solamente sobrevivir los ataques del enemigo, sino a conquistar con poder y autoridad. La única manera de lograrlo es a través del poder de la sangre de Jesús. Si usted ha vivido oprimido por el enemigo, pecado, maldición, problemas familiares o financieras, etc., si anhela cosas para el reino de Dios, o si simplemente no sabe bien cómo librar las batallas en el mundo espiritual, este libro es perfecto para usted. En cada página encontrará principios sencillos y prácticos para aprender a usar correctamente el arma más poderosa. Lo invito a que aprenda a orar aplicando cada derramamiento de la sangre de Jesús, y a que se levante como un valiente guerrero que conquista para engrandecer el reino de Dios. Pongo en sus manos el tesoro más preciado de Dios, la sangre de su Hijo Jesús y sus 7 derramamientos. Capítulo 1. La sangre que brotó de la frente de Jesús como grandes gotas de sudor. Getsemaní. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:44. La sangre que brotó de la frente de Jesús como grandes gotas de sudor. Contexto. Jesús derramó la sangre que brotó de su frente como grandes gotas de sudor por la agonía que sintió cuando estaba en el huerto del Getsemaní, poco antes de ser traicionado por uno de sus discípulos. Propósito. Jesús derramó la sangre de su frente para sanarnos de la traición y para liberarnos de toda maldición generacional producida por la desobediencia. Aplicación. Cuando hayamos sido traicionados por algún ser querido, padre, pareja, amigo o socio, cuando alguna maldición generacional producida por la desobediencia quiera dominar nuestra vida, ocultismo, idolatría, rebelión, enfermedad,
etc. Beneficio: un corazón perdonador, totalmente libre de odio, resentimiento, amargura o sed de venganza. Un corazón fiel y obediente a la palabra de Dios. Y libertad completa de las maldiciones generacionales. Amy Carmichael era una misionera al sur de India. Si ella nunca hubiera experimentado tanto sufrimiento, su nombre probablemente no sería tan bien conocido hoy en día. Ella pasó 56 años en el campo misionero y nunca regresó a casa para reportarse a las iglesias. Un accidente le causó gran daño en su pierna y la dejó encamada por los últimos 20 años de su vida. Fue durante estos años en cama que escribió muchos libros de sus 40 libros. Dios usó su experiencia de sufrimiento para traer ánimo a millones de personas. Fue este entendimiento de la habilidad de Dios para cumplir su promesa de Romanos 8:28 el que permitió que la señorita Carmichael escribiera: un amo sabio nunca desperdicia el tiempo de su siervo. No importa las circunstancias que recibimos. Dios no va a desperdiciar una experiencia si permanecemos obedientes a Él. Jesús fue enviado a la tierra con la misión de redimir a la humanidad y se mantuvo fiel a la voluntad del Padre hasta cumplir su misión con éxito. Sin embargo, no siempre fue fácil. En el huerto del Getsemaní, el Señor experimentó su mayor agonía, pero fue en aquel lugar donde el Salvador conquistó la redención. Los dos huertos. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en un hermoso huerto en el Edén. Allí tenía toda la provisión que necesitaba. Desafortunadamente, el hombre cayó en la trampa del pecado y cambió la bendición de la obediencia por la maldición de la rebeldía. Todo lo perdió en un huerto. 4000 años más tarde, Jesús escogió otro huerto para recuperarlo todo, el huerto del Getsemaní, que fue el lugar donde Jesús pasó sus últimos momentos antes de ser entregado. La agonía de Jesús en Getsemaní. Estando en Getsemaní, Jesús se refugió en la oración, pues sabía muy bien que tenía una importante misión, la de redimir a la humanidad, y que estaba a punto de enfrentar momentos difíciles. Pero cuando se acercaba el momento crucial, algo sucedió. El Señor empezó a sentir una agonía tan grande que de su frente empezaron a correr gotas de sangre mezcladas con sudor. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:44.
Recordemos que sudar sangre es un caso excepcional que solamente se produce ante situaciones de sufrimiento y tensión extremas. El mismo Señor lo expresó antes de apartarse a orar. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 26:38. Trate por un momento de visualizar la escena. El Redentor del mundo sudando sangre. Creo que ninguno de nosotros ha enfrentado una agonía tan fuerte. Ahora, ¿qué fue lo que produjo tal sufrimiento en el Señor? ¿Acaso tener que pasar por la humillación y escarnio público? ¿El sufrimiento de la cruz? La copa de la maldición. Jesús estaba listo para enfrentar la cruz. Estaba preparado para sufrir la humillación y la violencia. Pero lo que produjo en él tal agonía fue la copa que tenía que beber. Por eso el Señor elevó la siguiente oración. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Mateo 26:39. En esa copa estaba todo el pecado, la inmundicia, la rebelión y la impureza del hombre. Jesús, el Hijo de Dios que jamás se contaminó con pecado, tenía que beber la inmundicia del mundo entero. Es por eso que el escritor a los Hebreos dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hebreos 12, 3 al 4. Cuando Jesús pronunció aquella oración, todo el cielo se congeló. Si Jesús no bebía esa copa, no habría redención para la raza humana. Todo el reino celestial estaba expectante. ¿Qué haría Jesús? ¿Decidiría como Adán de acuerdo a sus propios deseos? ¿O se sometería a la voluntad divina? La mejor decisión. Segundos después, Jesús completó su oración con una frase que cambió para siempre la historia de la humanidad. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Fue un momento glorioso. En ese preciso instante la redención de la humanidad fue conquistada. A pesar de todo el sufrimiento que estaba experimentando, Jesús tomó la decisión de beber aquella copa y de hacer la voluntad del Padre. Jesús fue fiel en todo. Actuó basado en la palabra de Dios y no en sus sentimientos. Tristemente, este tipo de fidelidad no es algo común, pues muchos olvidan que la fidelidad es una cuestión de voluntad y no de emociones. Es importante que usted recuerde que en el huerto del Edén, el sudor de Adán tipificó la maldición.
con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Génesis 3:19. Y es precisamente por eso que para redimir la maldición, la sangre de Jesús brotó como grandes gotas de sudor. Esta escena completa nos permite entender claramente el propósito de este derramamiento. Cómo Jesús derramó su sangre a causa de la agonía que le producía la copa de la maldición, pero lo hizo demostrando fidelidad y obediencia. Una sola gota de esa sangre tiene el poder para desarraigar cualquier maldición generacional que haya entrado a nuestra vida por causa de la desobediencia y para crear en nosotros un corazón fiel que viva de acuerdo a la palabra de Dios. Jesús, el siervo de Dios. ¿No es maravilloso que el ser más poderoso del universo decidiera dejar toda su gloria, en la que el reino celestial estaba a su servicio, solamente por amor? A través del profeta Isaías entendemos que Jesús ya había sido escogido por Dios como su siervo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Isaías 42, 1 al 4. Jesús no quiso aferrarse a su investidura de Dios, sino que decidió renunciar a todos sus privilegios y aceptó vivir en un cuerpo humano. Además, nos reveló la verdad de la vida eterna de una manera sencilla, enseñándonos que todo depende del tipo de relación que tengamos con Él. En el Evangelio de Juan, Jesús dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Por su parte, el adversario argumentaba que ningún humano podría vivir en integridad y tenía la certeza de que todos se doblegarían ante el pecado en algún momento de sus vidas. Sin embargo, este argumento fue anulado por medio de Jesús, quien fue completamente hombre y se mantuvo sin tacha, en completa santidad a Dios. El rebelde Satanás persiguió a Jesús, el fiel Hijo de Dios. El mentiroso persiguió a quien es la verdad. El homicida persiguió al dador de vida. El soberbio persiguió al ser más manso y humilde de toda la tierra. El que decía: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Isaías 14:14. Se levantó contra aquel que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 6 al 11. Libres de la maldición generacional. Adán y Jesús tuvieron que enfrentarse a una misma decisión: hacer su propia voluntad o vivir de acuerdo a la palabra de Dios. A continuación, veremos las consecuencias de las decisiones que cada uno tomó en su huerto, para luego poder entender de manera más detallada todo lo que Jesús conquistó para nosotros en Getsemaní. Cuadro paralelo. Adán en Edén originó el pecado de la humanidad. Jesús en Getsemaní originó la redención de la humanidad. Adán en Edén menospreció la copa de la bendición. Jesús en Getsemaní aceptó beber la copa de la maldición. Adán en Edén fue conquistado por la serpiente. Jesús en Getsemaní conquistó a la serpiente. Adán en Edén contaminó la tierra con su pecado. Jesús en Getsemaní bendijo la tierra por su sangre. Adán en Edén perdió toda la bendición. Jesús en Getsemaní recuperó toda la bendición. Adán en Edén comió el fruto del conocimiento del bien y del mal. Jesús en Getsemaní comió el fruto de la obediencia. Adán en Edén, siendo un hombre de barro, quiso ser como Dios. Jesús en Getsemaní, siendo el Verbo de Dios, se hizo hombre para tomar nuestro lugar y llevar nuestro castigo. Adán en Edén decepcionó a Dios. Jesús en Getsemaní trajo alegría al corazón de Dios. Ahora veamos algunas de las maldiciones que entraron al mundo por causa de Adán, junto con las bendiciones que podemos conquistar a través de la sangre que brotó de la frente de Jesús en Getsemaní. Cuadro paralelo. Maldición. Pobreza, enfermedad, muerte, vergüenza. Bendición. Prosperidad, salud, vida y gloria. Sin embargo, esta sangre también tiene el poder para liberarnos de cualquier maldición generacional. Es importante que usted aprenda a identificar si hay alguna raíz de maldición en su vida, para que pueda orar específicamente aplicando este derramamiento y alcanzar la libertad total. En su libro
comprado a precio de sangre, el Dr. Der Prince comparte 7 situaciones extraídas del capítulo 28 del libro de Deuteronomio, donde se ven algunas consecuencias de la maldición que nos permiten identificarla. Quebrantamiento o derrumbe mental o emocional. Enfermedad crónica o repetida, especialmente si es hereditaria, que es la naturaleza de una maldición. Problemas reproductivos en la mujer, esterilidad, abortos espontáneos, partos prematuros, sufrimiento menstrual y demás. Fracasos matrimoniales, desintegración familiar, insuficiencia financiera, propensión a accidentes, familias con historial de suicidios o muertes por causas no naturales. De la agonía a la traición. Uno de los golpes más duros que puede recibir el ser humano es la traición. Y sin lugar a dudas, la traición más común se llama infidelidad. Con frecuencia se escucha de heridas conyugales producidas por las personas que se juraron amor eterno y pactaron fidelidad hasta la muerte. ¿Se ha preguntado qué impulsa a las personas a tomar el puñal de la infidelidad para clavarlo en la persona a la cual habían prometido amor eterno? Es la astucia del enemigo, que sabe que las personas más allegadas son las que pueden producir un mayor daño a la vida de una persona. Recuerde que cuando Pablo describe la armadura del guerrero, en Efesios 6, 10, 17, habla de protección para la cabeza, los pies y el pecho. Pero hay un lugar que queda descubierto: la espalda. ¿Y quiénes son los que tienen acceso a nuestra espalda? Solamente las personas más cercanas a nosotros, en quienes está depositada toda nuestra confianza. En la guerra, los soldados se protegían mutuamente las espaldas. El nivel de confianza entre compañeros era máximo, y es precisamente por eso que la traición resulta devastadora. El propósito de la infidelidad es destruir totalmente la vida de una persona. La herida de la traición desconecta el corazón de familias enteras, desestabiliza a todos los miembros del hogar y deja a quien la sufre sin horizonte y sin rumbo. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas que dicen: la imagen que yo tenía de mi padre se desvaneció con lo que él hizo a mi mamá? O yo veía a mi papá cuando golpeaba y maltrataba a mi mamá y juré vengarme cuando fuera grande. ¿Cuántos niños quedan desconsolados cuando su padre o madre abandonan el hogar? Mi hija Manuela les pidió a unos niños en Miami que dibujaran un sueño que tuvieran, lo que querían hacer o alcanzar. Muchos dibujaron juguetes, pero un niño dibujó el aeropuerto y una figura del papá. Cuando le preguntaron qué significaba, el niño, que tenía 4 o 5 años, dijo:
Mi papá se fue y quiero encontrarme un día con él en el aeropuerto. Quiero que él venga. Hace más de 2 años se fue. Quiero que él regrese. Desafortunadamente, la traición ha llegado a tocar todas las esferas de la sociedad. La familia, los amigos, la empresa, la política y siempre deja heridas. Pero quiero darle una buena noticia. Existe una cura para ese veneno mortal. La sangre que Jesús derramó de su frente cuando estaba en el Getsemaní. En medio de la noche, en aquel espeso huerto, el autor de la vida aún tenía que enfrentar algo más: la traición de una de las personas más cercanas a él. Traicionado por un amigo. Judas era uno de los discípulos más cercanos a Jesús y el Señor lo amaba profundamente. Esto quedó demostrado en la última cena, cuando Jesús tomó el pan, lo partió, lo mojó en el vino y se lo dio. Es una expresión de gran afecto. Es como cuando un padre le da de comer a su hijo amado. Desafortunadamente, Judas estaba cegado y apenas comió el bocado, Satanás entró a él y salió determinado a vender a su maestro por unas pocas piezas de plata. Veamos lo que la palabra nos dice al respecto. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Salmos 41, 9. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Salmos 55, 12 al 14. Judas cambió la majestuosidad de la gloria eterna por las llamas del infierno, la vida por una soga, pues terminó colgado de un árbol. Piénselo por un momento. Él tenía todo para ser uno de los grandes líderes en su tiempo, pero pasó a la historia como un ejemplo de vergüenza. La traición nunca produce fruto de honra ni de dignidad. Es el árbol del que no se debe comer jamás. No sé si usted haya sido víctima de la traición, pero déjeme decirle algo. Ese mismo dolor que usted ha sentido, Jesús lo experimentó en el huerto del Getsemaní. Él sabe lo que usted ha sufrido y justamente por esa razón derramó la sangre que brotó de su frente para sanar cualquier herida producida por la traición. Un testimonio de poder. Me gustaría compartir lo que mi hija Sara experimentó
el día que como familia enfrentamos una de las mayores pruebas, el atentado. Sin lugar a dudas, fue una situación que el Señor utilizó para inspirarla y para enseñarle una valiosa lección. Mi deseo es que usted pueda recibir aliento de parte de Dios y que recuerde que el Señor es fiel, aún en medio de las dificultades. El día más largo. Sara Castellanos. La vida está llena de sorpresas. ¿Y a quién no le gusta una buena sorpresa? La pregunta es, ¿qué haces cuando la vida te lanza algo que no esperabas? Cuando la enfermedad, la derrota y aún la muerte vienen a golpear a tu puerta. La verdad es que nada en el mundo te prepara para un momento como ese. Yo no estaba preparada para ese día. 25 de mayo de 1997. El día en que mi mundo fue sacudido y trastornado. El día en que mi fe fue probada. El día en que la oscuridad era lo único que veía. El día en que mi familia y yo sufrimos el atentado. El año 1997 había comenzado muy bien. Mi papá había sido nombrado como el pastor de la iglesia de más rápido crecimiento del mundo, pues la iglesia, que comenzó con tan solo 8 personas, ya estaba alcanzando 100,000, mientras que mi mamá había terminado un periodo de 4 años en el Senado de la República y se preparaba para enfrentar el siguiente. Ella siempre ha tenido un corazón para el gobierno. Su gran motivación e impulso siempre ha sido ver el reino de Dios establecido en cada área de la sociedad. Juntamente con mis 3 hermanas, éramos las típicas hijas de pastores. Íbamos a la iglesia, cantábamos las canciones y nos comportábamos muy bien los domingos. Como toda familia colombiana, pasábamos por buenas y no tan buenas, pero lo que nos esperaba cambiaría nuestras vidas para siempre. Siempre llega ese día, un día que nadie quiere vivir, un día que nos forma, nos quebranta y nos limpia. El rey David habló de este día de la siguiente manera: porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Salmos 27:5. Nunca imaginé que el 25 de mayo de 1997 sería ese día para nosotros. Habíamos reservado una mesa para 6 para ir a celebrar el cumpleaños número 13 de mi hermana Lorena tan pronto como saliéramos de la iglesia. Todo estaba marchando de acuerdo al plan. Mi papá había concluido la última reunión del día y la había terminado a tiempo. Eso en sí ya era un milagro. Todos estábamos listos para celebrar. Salimos y mi papá iba manejando, mi mamá a su lado, mi hermana atrás y yo en las piernas
de mi mamá. Recuerdo nítidamente ese domingo por la tarde. Las calles estaban casi vacías en Bogotá. Tengo memoria del sonido de las risas de mis hermanas. Ellas se reían incontrolablemente. Por lo general era una risa que terminaba en lágrimas de lo chistosa que era. Mis papás iban compartiendo lo que Dios estaba haciendo y los planes de las semanas que seguían. Yo me sentía tan afortunada por la familia que Dios me había dado, que todo mi corazón estaba lleno de gozo. Pero todo cambió cuando mi papá se detuvo en una luz roja. Dos hombres en moto se pararon junto a nuestro carro. Uno sacó un revólver y comenzó a disparar hacia nosotros. Nuestro día de gozo se transformó en un día malo. El sonido de las balas era tan fuerte, más fuerte que cualquier otro sonido que haya escuchado en toda mi vida. 6 veces escuché ese estruendo. No solo oí el sonido de las balas, sino que escuché el sonido del temor, de la desesperación, de la angustia y de la esperanza perdida. Todo eso se escuchaba en el sonido de esas balas. La Biblia dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. Ese verso se convirtió en una realidad aquel día. El enemigo vino con toda su furia para robar nuestra fe, para matar nuestro cuerpo y para destruir nuestros anhelos y deseos. Mi mundo se estaba deshaciendo en un instante. Sentía que mi esperanza y mis sueños estaban siendo arrancados de mí. Lamentablemente pude dar vuelta. Era tiempo de enfrentarme con la realidad. Definitivamente nada te prepara para momentos así. Había muchos pensamientos en mi mente. No podía creer que esto nos estuviera sucediendo. ¿Quién quería matar a mis papás? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? Mi papá estaba cubierto en sangre. No lloré, no hablé, casi ni me pude mover. Lo único que hice fue mirar el cuerpo de mi papá fija e intensamente. Quería ver si su pecho se movía. Quería saber que aún estaba vivo. «César, no te mueras», exclamó mi madre con una gran voz de autoridad. Fue como si una fuerza interna la hubiera movido para que hablara. Recordando ahora ese momento, entiendo claramente el impacto que causaron en mi papá las palabras de mi mamá. Fue como cuando Dios le preguntó al profeta Ezequiel: «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?». Ezequiel 37:3. Las palabras del profeta determinarían el resultado de esos huesos. Las palabras de mi mamá tendrían el mismo efecto en mi padre. Nunca había visto tal determinación en ella. Sonaba tan firme, tan segura y con una gran convicción de lo que decía. Ella sabía que su esposo no iba a morir.
Esas palabras cambiaron la atmósfera. Mi papá, que estaba luchando por su vida y por aire, lentamente abrió sus ojos. Una luz brilló dentro de mí al ver que sus ojos se abrieron. Vi una parte de mi papá que nunca antes había contemplado. Vi la fuerza de un guerrero que luchaba por su vida. Vi la vida en su condición más frágil, pero sobre todo vi en mi papá la fe en Dios y estaba más fuerte que nunca. ¿Cómo están las niñas?, preguntó. No lo podía creer. Escuché la voz de mi papá. Esa voz fuerte ahora estaba débil y luchaba por pronunciar cada palabra. Las niñas están bien. Te amamos. Vamos a salir de esto. Fueron las palabras de mi mamá mientras abrazaba el brazo de mi padre. La voz de mi mamá temblaba. Luchaba por contener las lágrimas. Sé que fueron segundos, pero se sintió como una eternidad. Momentos donde solo dependíamos de la gracia de Dios. Mi papá luchaba por aire. Quería decir más. Con mucho dolor abrió su boca y comenzó a confesar el verso del cual había predicado esa mañana. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. Este verso se hizo mi promesa cuando todo se había perdido, no solo en ese día, sino en los días que seguían. Johanna, mi hermana mayor, salió del carro, se paró en todo el frente de nuestra Ford Explorer. Quería ver de cerca a mi papá. No había necesidad de hablar. En sus ojos pude darme cuenta de que mi papá necesitaba un hospital lo más pronto posible. Mis otras hermanas también salieron del carro. Lo único que podían hacer era gritar por auxilio. La Biblia habla de un hombre que sin ningún interés propio dio todo lo que tenía para ayudar a un extranjero necesitado. Ese hombre se conoce como el buen samaritano. Nosotros necesitamos un buen samaritano. No podía creer cuántos carros nos pasaron por alto. Nos miraban compadecidos, pero no hacían nada para ayudarnos. En ese momento comprendí cómo se sintió aquel hombre que estaba tirado en el camino, al ver cómo el sacerdote y el levita siguieron en su camino. Pero también comprendí el gozo cuando llegó el buen samaritano para rescatarlo. Nunca supimos sus nombres. No sabíamos quiénes eran en realidad o de dónde venían, pero estoy tan agradecida con esos 3 hombres y lo que hicieron por mi papá y por mi familia. Nuestro buen samaritano vino en forma de personas desconocidas que hicieron todo lo posible por llevar a mi papá al hospital. Ayúdeme a moverlo, el primero le decía a sus compañeros. Vi cómo tomaron el cuello de mi papá, sus hombros, sus pies,
Sabían exactamente cómo cargarlo. Me gusta pensar que fueron ángeles que Dios mandó en nuestro momento de oscuridad. Al llegar al hospital, sentí alivio como encontrar agua en un desierto. Necesita atención médica ahora, es urgente. Una y otra vez escuché esta frase en el hospital. Vi la urgencia que se reflejaba en los ojos de cualquiera que veía a mi papá. Comencé a pellizcarme esperando que todo fuera un sueño. En realidad fue una pesadilla horrible de la cual quería escapar. Mi mamá me sentó en un asiento que estaba en el hospital y me dijo: la mami se tiene que ir por un tiempo. ¿Te puedes portar bien por mí? Tus hermanas ya van a entrar. Fue en ese momento que vi el brazo de mi mamá. Estaba lleno de sangre. Ella se había mantenido tan fuerte que ni me había dado cuenta que ella también había recibido una bala. Sí, mami, yo me porto bien. Yo sé que todo va a salir bien. Mi mamá no pudo contener las lágrimas, me abrazó y después se fue con las enfermeras. Por un instante me encontré sola en ese frío corredor, en shock. No podía llorar, no podía hablar. Mi mente repasaba todo lo vivido una y otra vez. Me hacía tantas preguntas, pero no tenía la respuesta para ninguna de ellas. Mi tío llegó corriendo, me vio y con lágrimas en sus ojos me abrazó y me dijo: todo va a salir bien, te voy a llevar donde tus hermanas. Lo bueno es que él vivía muy cerca del hospital, por eso pude soportar el viaje en su carro. El ver de nuevo a mis hermanas me hizo sentir un sentimiento de pertenencia. Era como estar en casa. El saber que estábamos juntas me renovó las fuerzas. Nos tomamos de las manos y una seguridad y una gran confianza llegaron a mi vida. De todo corazón creía que Dios iba a rescatar a mi familia. Mi tía no paraba de llorar al vernos tomadas de las manos. Creo que para ella fue mucho el pensar que en ese día podíamos perder a mi papá. Una de mis hermanas fue a consolarla y le dijo: tía, no te preocupes, el Dios que conocemos es un Dios de milagros. Él no nos fallará. El día se hacía más largo en cada instante que pasaba, hasta que por fin alguien vino a tocar en la puerta. Al abrir la puerta me encontré con mi mamá. Durante los 10 días siguientes vi cómo mi mamá oraba de día y de noche. Casi no dormía, casi ni comía. Lo único que hacía era orar. Ella sabía que la vida de su esposo dependía de su oración. Había escuchado muchos sermones acerca de la oración, pero ahora estaba viendo la práctica en la vida de mi mamá. La oración se convirtió en nuestro oxígeno, nuestra forma de sobrevivir, nuestra fortaleza y nuestra esperanza. Mi papá entró en coma el día del atentado y estaba luchando por mantenerse con vida. Después de 10 días de luchar en su mente, en sus emociones y por supuesto físicamente, mi papá se despertó.
Esta experiencia marcó mi vida para siempre. ¿Fue fácil? Para nada. Pero sé que no sería la persona que hoy soy sin esa experiencia. No tendría la familia que tengo hoy si no hubiera sido por esa experiencia. Dios obra de maneras misteriosas y usó esa situación para enseñarme lo frágil que es la vida, lo poderosa que es la oración y lo bueno que es Él. Los doctores no podían creer que un hombre que había recibido 5 impactos de bala estuviera completamente sano y vivo. No podían explicar por qué las balas no tocaron ninguno de los órganos vitales de su cuerpo. Solo puedo describir la vida de mi papá en una manera: un milagro. Mayo 25 de 1997. Siempre será el día más largo y más oscuro de mi vida, pero también será para siempre el día en que Dios se me reveló como Padre, como protector y como Redentor. Ese día vi que la palabra de Dios se hizo viva y en ese día nací a la fe. Después de vivir su momento más oscuro, Job se levantó, alzó su voz y dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Pude haber perdido todo aquel día, pero todo fue ganancia. Lo que el enemigo quiso usar para mal, Dios lo transformó para bien. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Un corazón sano. Quiero invitarlo a que hoy tome una de las mejores decisiones que puede tomar en su vida: perdonar a quienes lo lastimaron. El resentimiento, la amargura, el dolor, el desespero, la desconfianza y la sed de venganza son el fruto del veneno de la traición. Ahora, lo que muchos no entienden es que mientras no perdonen a quienes los lastimaron, están permitiendo que esos frutos incorrectos controlen su vida y el resentimiento solamente lleva a más y más dolor. Es hora de cambiar el rumbo. El perdón es la primera medicina divina para un corazón herido. Por eso Jesús enseñó: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14 y 15. Dándonos a entender que nuestra medida de perdón debe ser la misma que el Padre tuvo por nosotros cuando decidió perdonar toda nuestra iniquidad. Es importante recordar que el perdón no es una emoción, sino una determinación.
No espere a tener el sentir de perdonar a una persona, sino tome la decisión de perdonar hoy mismo, a pesar de cualquier cosa. Quiero dejar en sus manos el remedio divino para la traición, la sangre que Jesús derramó de su frente, como grandes gotas de sudor a causa de la agonía y la traición. Una sola gota de esta sangre tiene el poder suficiente para restaurar totalmente su corazón, para quitar todo el dolor, la amargura y el resentimiento. Su corazón es la morada del Dios eterno, así que llénelo con el fruto correcto, el fruto del Espíritu Santo. Cuatro pasos para conquistar el milagro. Primero, promesa. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Isaías 63, 9. Segundo, visualización. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Primera de Corintios 2, 9 al 10. Tercero, confesión. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 10. Cuarto, perseverancia. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24, 13. Orando con la sangre de Jesús. Lo invito a orar aplicando el poder de la sangre que brotó de la frente de Jesús, de acuerdo a lo que la palabra enseña en Deuteronomio 28. Señor, hoy aplico la sangre que brotó de tu frente en el Getsemaní como arma atómica tuya contra todo poder de traición que haya tocado mi vida o mi familia, a causa de las personas en quienes confiábamos, y declaro que todo poder demoníaco que se manifestó a través de esto es destruido en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Declaro que toda maldición generacional es absorbida por la sangre de Jesús y que a partir de ahora disfruto de su bendición. Gracias, Señor, porque tú me bendices en el lugar en el que esté, porque has bendecido mi familia y guardado mis generaciones de todo mal. Gracias por bendecirme con sobreabundancia, por doblegar a todos mis enemigos y por ponerme por cabeza y no por cola. Y por tu palabra que me guía en cada paso que doy. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
Tremendo capítulo hemos tenido. Recuerda que son 7 derramamientos de la sangre de Jesús, así que no puedes perderte los próximos capítulos. También te recuerdo que puedes descargar este libro gratuitamente en el link que te dejaré en la descripción. Tan solo una gota de la sangre de Jesús, escrito por el pastor César Castellanos.